Bueno, pues él es Martín Grabonovsky, periodista, analista internacional y licenciado en Historia, Violeta. Así es un periodista pues en Argentina que ha hecho un análisis interesante sobre el proceso previamente, Ernesto, y ahorita pues nos parece muy importante tener su voz y que nos cuente pues desde la mirada también desde la historia. Ernesto es licenciado en Historia, como tú decías, pero también es un analista internacional, pues qué es lo que qué vivieron el día de ayer y qué es lo que está por venir sobre todo, Ernesto. Así es, y ya se está conectando con nosotras y nosotros le comentamos también, vamos a tener posiblemente el día de mañana también una entrevista con Fernando Buenabad. Él está viajando para México por algún asunto familiar, así que por eso tampoco hoy vamos a poder enlazarnos con él, lo haremos el día de mañana, pero ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, Violeta. Sí, muy buenos días, periodista Martín Granovsky. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Buen día, ¿cómo están ustedes? Sí, escucho perfectamente. Muy bien, lo escucho yo muy bajo, pero está bien, ¿verdad? Sí, está un poco bajo ahí. No sé si le pueda subir su volumen ahí. Al aire se escucha bien. Bueno, sí, perfecto. Bien? Ok, perfecto. Se escucha bien al aire. Entonces, ahí está. Bien, perfecto, ahí subí. Pues le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando acá en este noticiario Momentum, que en México, bueno, es una alianza que tenemos entre Pie de Página y Rompeviento TV. Gracias que nos está acompañando. Periodista Martín, pues si nos puede platicar, pues cuál es su balance un día después ya de estas elecciones y de estos resultados que realmente nos sorprendió a muchos, que la diferencia fuera pues más de 11 puntos entre Milei y Massa. Y bueno, ¿cómo lo están valorando ustedes? Si nos lo puede comentar. Hay una frase que tomo de una sobreviviente de una represión de 1976 que se llama Emil Semoller, persona de reflexión aguda, que dijo, inclusive antes de que estuviera la diferencia, dice, a nosotros nos tomó por sorpresa y entonces estamos viviendo el estupor ante la ultraderecha. Y estamos viviendo el estupor ante una ultraderecha que tiene, no sé si apoyo, pero por lo menos hasta el momento, voto masivo. Y nos tomó como estupor. Y entonces estamos viviendo ese estupor, esa sorpresa. La misma sorpresa que me estás diciendo por esa amplia diferencia es la que vivimos en la Argentina. Este fenómeno hay que entenderlo, digamos, para resumirlo de alguna manera, es como si la Argentina hubiera votado a un presidente de Vox, de España, quienes reivindican el franquismo, y al mismo tiempo teorías económicas que según los economistas no se aplicaron nunca. La Escuela de Austria de 1870, que no lo aplicaron ni siquiera los ultraliberales de Milton Friedman. Eso por una parte. Y por otra parte, su candidata, ahora vicepresidenta electa, es Victoria Villarruel, que es una persona ligada al pensamiento de los servicios de inteligencia de la dictadura. No digo que ella lo sea, porque además no le daría la edad para eso, pero que repite permanentemente cosas que uno viene escuchando desde que empezó el juzgamiento a las juntas militares en 1985, que aquello fue una guerra y no una represión, que aquello fue una guerra civil y no una masacre decidida por las cúpulas militares de acuerdo con sectores civiles y religiosos, que en realidad los militares fueron mal juzgados. Todo esto rompe con lo que aquí llamamos algo que no se firmó pero que es implícito, que es el pacto del nunca más. Y es que la mayoría de la sociedad argentina pactó implícitamente, aceptó los valores de la democracia y los valores de memoria, verdad y justicia como forma de resolver el pasado, y sobre todo el pasado más duro y negro de la Argentina, que fue el pasado de la última dictadura que gobernó entre 1976 y 1983, y fue la dictadura de los crímenes de lesa humanidad, la dictadura de la masacre. Eso es lo que tenemos por delante. Esa es la fórmula que triunfó en las elecciones de ayer. ¿Triunfó solo por eso?
es difícil decirlo. Triunfó por el cansancio, triunfó por la inflación, triunfó porque el peronismo y sus aliados perdón, no pudieron brindar una alternativa amplia. Triunfó por la propia crisis interna dentro del gobierno de Alberto Fernández y sus diferencias hechas públicas y no resueltas, pues hablo de crisis interna expuesta, además de todo, con Cristina Fernández de Kirchner, con la expresidenta. Y así podríamos dar una serie enorme de causas o posibilidades. Triunfó por el hartazgo frente a la política, triunfó por la seducción de la antipolítica. No es un fenómeno exclusivamente argentino. Tiene algunos parecidos, nunca los países son iguales y nunca las respuestas son iguales, pero si uno tuviera que buscar un símil, debería buscarlo en Jair Bolsonaro, debería buscarlo en Vox de España, debería buscarlo en parte en Giorgia Meloni de Italia. Digamos, estamos hablando de esa línea de pensamiento, de lo que los estudiosos llaman alt-rights, en todo caso, que son las derechas alternativas, pero las extremas derechas. No estamos ante el triunfo de un conservador, estamos ante el triunfo de un libertario que se inspiró en el Partido Libertario de los Estados Unidos, que en toda su historia consiguió un representante, y solo influyó en un pueblo, en Grafton, en Massachusetts. Tipo de fenómeno. Ahora, claro, ese podría haber sido un fenómeno de estudio, y fue de hecho un fenómeno de estudio, pero se convirtió ahora por las elecciones en un fenómeno masivo. Estamos ante alguien que no tiene partido, estamos ante alguien que va a asumir sin ningún gobernador en ninguna de las provincias de los estados de la Argentina, y que promete solamente el ultraliberalismo. Promete vouchers para educación, vouchers para salud pública, y la Argentina, con todas sus deficiencias, tiene un sistema muy sólido de educación pública y de salud pública muy, muy arraigado desde los tiempos del primer peronismo en la década del 40, que ha resistido inclusive los gobiernos neoliberales y las dictaduras. Así que lo que se abre es un horizonte que muchos miran o miramos con desazón y con preocupación, y a su vez que todavía no podemos vislumbrar en toda su dimensión. Conocemos el pensamiento de Javier Milei, conocemos el pensamiento de Victoria Villarruel. Lo que habrá que ver es cómo ese pensamiento se traduce en una práctica de gobierno en alianza con Mauricio Macri, que fue el gran sostén estructural de este triunfo en el balotaje. Mauricio Macri, el expresidente 2015-2019. Y bueno, tendremos que ver qué quiere decir en la práctica, cómo se expresa en políticas concretas cuando hay una fuerza del otro lado, cuando hay una fuerza política que es el peronismo, cuando Juntos por el Cambio, que es la fuerza de centro-derecha, está desgajada, y cuando sigue existiendo un fuerte movimiento sindical y un fuerte movimiento de derechos humanos en la Argentina. Es decir, Milei y Villarroel no jugarán solos, pero tendrán nada menos que la presidencia y la vicepresidencia de un país hiperpresidencialista. Ya, gracias Martín. Le saluda Ernesto Ledesma, acá desde México. Martín, hola, gracias, bien, gracias. Pues no, creo que también, como ahorita están ustedes por allá, qué tremenda noticia. Créanos, acá en México también nos sacudió de muchas maneras. Iría a la pregunta desde dos ángulos. Uno, hace unos días también platicábamos con Fernando Buenabad y hablábamos también de lo que estaba pasando en el interior ahí del partido oficial con el presidente Alberto Fernández y Massa, el candidato Massa. Y decía Fernando Buenabad que él consideraba pues un error que el presidente Alberto Fernández hubiera desaparecido de alguna manera del escenario, no se involucrara tanto en la campaña con Massa, o se acompañaran en algunos momentos. Y también hablábamos de que, pues viendo los distintos ángulos, pues a lo mejor también ellos lo estaban viendo el proceso inflacionario y la impopularidad que tenía
Alberto Fernández, pues podía ser contraproducente. No sé cuál es el balance que tiene usted en ese sentido, y el otro es qué pasa con los jóvenes, los estudiantes, la comunidad estudiantil, dónde está o cómo es que entró en un viraje al extremo de traer a la presidencia de Argentina a un personaje como Milei. Voy a la primera pregunta. Diciendo con Fernando, le tengo mucho respeto a Fernando, lo conozco, diciendo en este caso, y os doy un dato nada más. El presidente Alberto Fernández tiene un 17% de popularidad. El resto es imagen negativa. De haber aparecido Alberto Fernández, seguramente la diferencia podría haber sido, no lo sé, esto es contrafáctico, la diferencia podría haber sido mayor todavía a favor de Javier Milei y Victoria Villarruel. Digamos que no es una figura popular en la Argentina. En buena medida, en parte por la inflación, y en buena medida, yo insisto con esto, en buena medida por la crisis interna del gobierno, que se debe no solo a la responsabilidad de Alberto Fernández, sino a que Cristina Fernández de Kirchner hizo un liderazgo testimonial. Es decir, era la líder relativamente más importante del peronismo, dentro del peronismo, pero no lo ejerció en medidas eficaces. Esto por un lado. Por otro lado, lo que me preguntás de los estudiantes. No hay todavía, yo no tengo, por lo menos no tuve acceso, seguramente habrá en los próximos días, acceso a estudios que hablen específicamente de los estudiantes. Sí hay, desde hace mucho tiempo, este fenómeno no es nuevo, sí hay desde hace mucho tiempo constancia de cómo, no sé si las ideas exactamente, pero sí las fantasías generaron una identificación entre jóvenes muy jóvenes. En la Argentina no es obligatorio votar desde los 16, sí es obligatorio desde los 18, pero es optativo votar, hay un derecho a votar desde los 16 años, y entonces las encuestas mostraban, las encuestas previas, en los últimos meses, no solamente para esta elección, que la figura de Javier Milei había permeado y se había hecho popular en los jóvenes de 16 a 25 años, sobre todo. En este sector fue muy importante, había permeado, sobre todo por el discurso de la antipolítica, y voy a comentar algunos elementos que me dieron varios sociólogos que hacen focus group. Los focus group fueron resultados muy interesantes y muy representativos, muy significativos, muy agudos. Recuerdo una conversación de un focus group que me han contado. ¿Con Milei va a explotar todo? Puede ser, era la respuesta. Pero si explota todo, vas a explotar vos mismo. Vas a explotar tú mismo, para decirlo en mexicano. Y bueno, no me importa. Estoy tan mal, o estamos tan mal, que si revienta todo, por ahí tengo alguna posibilidad y tengo alguna esperanza. Esa es una parte de lo que pasó. Otra parte de lo que pasó entre los jóvenes, o entre un sector importante de los jóvenes, digamos, porque tampoco Milei ganó por el 80%, entre un sector importante de los jóvenes, fue que Milei funcionó como una especie de significante, como una especie de tabula rasa. Entonces, en esa tabula rasa, yo, frustrado porque pienso, tengo trabajo y es malo por la inflación, o porque pienso que no voy a tener trabajo, o porque estoy cansado de la política, o porque estoy cansado de la estructura social de la Argentina, pongo en esa tabula rasa mis frustraciones, o mis ilusiones inclusive, pero sobre todo mis frustraciones, sobre todo mis broncas, mis odios, lo concentro allí y digo, yo me identifico con quien odia. Milei era la figura de quien odia a los políticos, lo llamaba la casta, a pesar de que viene de una gran empresa como Aeropuertos Argentina 2000, donde fue economista y analista de riesgo, a pesar de sus relaciones con la ultraderecha de los movimientos evangélicos. Aclaro, la ultraderecha, no los movimientos evangélicos en general,
a pesar de sus relaciones con el Opus Dei y a pesar de sus relaciones con los ultraortodoxos judíos de Chabad Lubavitch. Es decir, todas sus relaciones son con lo que uno diría que no solo es la casta, sino si uno estuviera en la India, en la antigua India en todo caso, sería la casta superior, digamos. Esas son las relaciones de Javier Milei. Pero supo y pudo, con un extraordinario manejo de las redes, por otra parte, muy superior al de las otras fuerzas políticas, infinitamente superior al de las fuerzas políticas, con mucha más habilidad, con mucha más modernidad y eficacia. A través de eso logró transmitir un mensaje de yo soy lo distinto, yo soy lo nuevo, yo soy el rebelde. Los rebeldes no son ellos, los rebeldes no son ellos, y ahí él hablaba de izquierdistas, comunistas. El comunismo prácticamente no existe en la Argentina, y el trotskismo sacó el 2,5%, la unión de los partidos trotskistas salió el 2,5%. Milei es una persona que dice que no hay que tener relaciones de Estado a Estado con países como China o Brasil, porque están gobernados por comunistas. Xi Jinping es un comunista y Lula sería otro comunista. No es una interpretación mía, es lo que Javier Milei dice públicamente. Entonces, cuando algunos periodistas le repreguntaron, bueno, pero ¿cómo se hace el comercio? Y su respuesta fue, se hará entre privados, como si existiera el comercio internacional entre privados sin intervención de los estados, sin barreras arancelarias, sin acuerdos de libre comercio o de restricción de libre comercio, sin barreras fitosanitarias y todo lo que a ustedes se les ocurra. Eso es mi ley. Me fui tal vez de la pregunta, pero devuelvo al tema de los jóvenes. En realidad, quienes ejercen la docencia y sobre todo la docencia secundaria, venían viendo este fenómeno por lo menos desde los últimos 2 años. La política lo vio muy tarde. La dirigencia política lo vio en los últimos 3 meses. Yo creo que ese es una de las tragedias de estas elecciones. No sé qué hubiera pasado de nuevo. Es difícil o es imposible hacer política contrafáctica o análisis contrafáctico. Pero lo fáctico, esto no es contrafáctico, es que quienes tenían contacto con jóvenes muy jóvenes empezaron a ver este fenómeno y la dirigencia política lo vio ya cuando era demasiado tarde y este fenómeno se había hecho muy profundo, ya no era una cáscara vacía, sino era una realidad profunda con raíces muy firmes, muy acendradas. Muchísimas gracias, Martín, periodista e historiador. Una pregunta que tenemos acá y que pues nos hemos hecho mucho es cuáles serían las consecuencias y bueno, y si le ve viabilidad a esta propuesta que ha hecho Milei de dolarizar la economía y desaparecer el Banco Central. Eso nos preocupa y bueno, queremos saber su opinión, qué pensaría sobre esto. Y lo otro, estábamos revisando también cómo se han movido algunos mercados esta mañana después del triunfo de Milei y bueno, pues resalta que por ejemplo las empresas argentinas que cotizan en Wall Street han subido un 34% y los bonos argentinos también están subiendo. Entonces, bueno, ¿cuál sería también el balance sobre esto? Contesto la primera parte, la segunda habrá que ver cómo sigue, pero la primera parte que es muy importante. Yo justamente le hice una entrevista a un experto en narcotráfico, y ustedes en México algo del tema conocen, obviamente. Sí. Un experto en narcotráfico que se llama Pablo Vera, y le pregunté, digo, no solo de la dolarización, sino, Milei propone la dolarización, la destrucción del Banco Central, la pulverización, llegó a decir, del Banco Central, y una ultra desregulación financiera. Yo le pregunté a Pablo Vera, argentino, cuáles podrían ser las consecuencias, y me dijo, esta es una invitación a un lavado colosal por parte del narcotráfico y el dinero negro, o por parte del narcotráfico, del dinero negro, de la evasión. Dice, la Argentina se va a convertir en un paraíso, en un enorme paraíso fiscal, si estas medidas se llevan a cabo tal como Milei las está diciendo. Veremos qué pasa con la práctica, pero con que Milei haga el 5% del 100% que propone, la Argentina va a ser un país más injusto. Sobre lo segundo no tengo respuesta todavía, pero puedo
comentar que sobre todo en las últimas 2 o 3 semanas, los empresarios más grandes, no todos los empresarios más grandes de la Argentina, sobre todo los internacionalizados, estaban apostando ya a la candidatura de Javier Milei de manera muy acentuada. Cuando digo apostando, diría, le cambiaría una letra también, apostando y aportando estructura financiera. Digamos, esta podría ser tal vez la explicación de lo que me comentabas del aumento de los bonos, digamos. En ese sector hay confianza. Vamos a ver si esa confianza alcanza para conformar un país de 47 millones de argentinos, como es el nuestro, como es la Argentina, o la perspectiva de Milei es un país para 4 millones de argentinos. Ese es el temor que hay entre los analistas y los sectores democráticos y populares de la Argentina, no solo el peronismo, lo amplío bastante más que esto. Gracias, muchas gracias. Déjame abordar también la parte del tema del ejército. ¿Cómo está, qué está respondiendo el ejército? ¿Es un ejército muy institucionalizado? ¿Se va a plegar? Hay temores en muchos sentidos también en materia de posibles represiones que pueda haber, que regrese la pesadilla nuevamente en ese sentido. Sí. Es una pregunta interesante porque aquí, cuando yo hablaba del pacto Nunca Más, que es un pacto no firmado, que tiene que ver con lo que en 1985, en el juicio de las juntas militares, utilizó como frase el fiscal Julio Estracera cuando terminó su alegato de acusación, cuando dijo: señores jueces, nunca más, después de explicar durante 2 días la acusación a las juntas militares por los crímenes atroces y aberrantes de asesinato, tortura, robo de bebés, persecución, tirar a la gente viva de los aviones, digamos. Después de eso, hubo un periodo de consenso entre las fuerzas políticas, sobre todo entre el radicalismo, gobernaba Raúl Alfonsín, y el peronismo, y el consenso llevó a diferentes leyes. La Argentina tiene una ley de seguridad nacional, una ley de seguridad interna, por la cual las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en la seguridad interna, no pueden, y no en los últimos 40 años. La Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida el próximo 10 de diciembre, que es cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia después de la última dictadura militar. Tiene una ley de defensa nacional que establece lo mismo, digamos que son a la norteamericana, en todo caso. En los Estados Unidos el ejército no interviene en los asuntos internos, en la Argentina tampoco, porque hay estas 2 leyes y una tercera, que es la Ley de Inteligencia Nacional. Justamente una de las propuestas de Milei y de Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa, es reformar esas leyes y poner a los militares también en la represión de asuntos como el narcotráfico. Yo no les voy a explicar a ustedes, mexicano y mexicana, qué quiere decir esto, porque lo saben perfectamente. Pero nosotros también sabemos perfectamente que sería un desastre. Y por otra parte, les cuento una cosa más. Los propios militares no están interesados en esto, no lo quieren. No lo quieren porque saben internacionalmente dónde termina. Termina en que los militares dejan de ejercer su función de militares, termina en que no pueden ejercer su función policial porque no están preparados para ello. Los militares en todo el mundo están entrenados para matar en la guerra, no para reprimir en la paz, no para disuadir, no para contener. Y porque saben también que eso lleva a la corrupción y a la cooptación por parte del narcotráfico, inevitablemente, como ha sucedido en Colombia, como ha sucedido en México. Nosotros miramos mucho esas experiencias y nos preocupan esas experiencias por solidaridad y para no repetirlas, para aprender de ellas. Esto ha sido un consenso absoluto en la Argentina. Milei y Villarruel proponen romper ese consenso. Si lo van a lograr o no, no lo sé, porque no tienen mayoría parlamentaria. Y esto es uno de los puntos interesantes de lo que se viene en la Argentina. O sea que será un punto seguramente de puja, de pelea muy seria, no solamente con el peronismo, sino
con sectores importantes de la Unión Cívica Radical, que es el otro partido histórico de la Argentina. Muchísimas gracias, Martín Granovsky. Gracias por habernos tomado la llamada. Una última pregunta. También sabemos que el tiempo pasa. Ya casi llevamos media hora de esta entrevista. Muchísimas gracias. Lo que quieran. Gracias, muchas gracias, en verdad. El 10 de diciembre estaría asumiendo la presidencia Javier Milei. Faltan varios días y bueno, en esos días también habrá mucho movimiento de los mercados financieros, de la economía. Veremos incluso cómo se mueve también ahora el peso argentino, ¿no? Que esto nos ha llamado también la atención de cómo una explicación muy fuerte pues del resultado tiene que ver con la inflación. Y justo nos llamaba el día de ayer cómo en el discurso que da Javier Milei hace referencia a Macri. Y bueno, Macri pues es uno de los responsables también de este proceso inflacionario. Sin embargo, lo que vemos es que el electorado no lo vio así, ¿no? No lo vio así, más bien responsabiliza al actual gobierno también de lo que está pasando en términos inflacionarios y económicos, y no hace, desde mi lectura, pero ya usted nos dirá, ninguna o poca autocrítica de lo que pasó el gobierno anterior con Macri, ¿no? Esa es una situación, a ver si nos puede abundar sobre eso. Y lo otro, esto pues que ya ha recorrido el mundo, de que él va a desmantelar el Estado social, que también eso nos preocupa desde acá, a ver usted cómo lo está viendo, y de un retroceso de todos estos derechos sociales, la despenalización del aborto y otras situaciones que ha habido avances en Argentina en estos temas. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es lo que usted está vislumbrando que viene en los próximos días? Sobre la primera parte, el gobierno de Macri hizo algo que fue discutido incluso dentro de su propio gobierno, no fue una decisión unánime, pero Macri la terminó tomando, que fue la reconexión de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en el 2018. La Argentina, igual que Brasil, se había desconectado del fondo a fines del 2005 y lo habían hecho de manera coordinada los presidentes Néstor Kirchner y Lula. Lo coordinaron. Los dos le pagaron al fondo lo que le debían en ese momento y se desconectaron. ¿Para qué se desconectaron? Porque el fondo es tener permanentemente una auditoría ultraliberal o neoliberal, o como ustedes quieran, o ultraconservadora permanente, que, como dijo un ex ministro de Economía argentina, histeriza permanentemente, convierte en histérica a la población permanentemente y convierte en histérica a la economía con sus reclamos. Parte de la desconexión no fue solamente, no tenía solamente un objetivo financiero, sino que tenía un objetivo de lograr autonomía y lograr tranquilidad también. A veces también para ser austeros y ortodoxos. Hay momentos de ortodoxia y el propio Néstor Kirchner se obsesionaba con tener superávit gemelos, siempre, ¿no es cierto? El de comercial y el de la balanza de pagos. Es decir, desde ese punto de vista uno podría decir, era un ortodoxo. No lo era, pero tenía respeto por ciertas herramientas de la macroeconomía. Pero sin el fondo, no con el fondo. Porque entonces los ritmos los fija cada país. La reconexión con el fondo supuso el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia, de 44, después se amplió, pero eran 44.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares, wow, para que Macri ganara las elecciones. Básicamente Macri las perdió. Eso fue uno de los orígenes de la inflación. La inflación es un fenómeno crónico de la Argentina, pero ese fue uno de los orígenes de la suba brutal de la inflación en aquel momento. Es decir, parte de la inflación está relacionada no solo con la emisión monetaria, como dicen los ortodoxos, sino también con el nivel de endeudamiento y con la falta de dólares que producen el circuito de devaluación, inflación, devaluación, inflación, y así permanentemente. Eso, evidentemente, a la vista de los electores, quedó lejos. Claro. Y lo que quedó es la inflación de este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, que es muy alta, anualizada estamos llegando al 140% en el último año, es decir, la anualización sería eso, una bestialidad, inclusive para Argentina, que es un país con tradición inflacionaria, y quedó olvidado, como suele pasar en política, quedó olvidado el
el origen del tema. De manera que esa es una de las respuestas. La segunda cosa que preguntaban era el tema de los derechos. Efectivamente, Eva Perón tenía, en los años 40 y 50, antes de morirse, Eva Perón tenía una frase que decía: de cada necesidad nace un derecho. Javier Milei, de manera abierta, porque obviamente esto ha sido cuestionado muchas veces, pero lo nuevo de Javier Milei es su reivindicación como de derecha o incluso de extrema derecha. No tiene ningún problema en reivindicarse así, y no tiene ningún problema en atacar la doctrina de los derechos sociales y de los derechos integrales, como lo que él llama, y sucede esto en muchos lugares del mundo o en las extremas derechas actuales, marxismo cultural. Eva Perón no era marxista, pero su frase de cada necesidad nace un derecho era que si existía un derecho y existía la necesidad, el Estado debía hacer lo posible, no para que el Estado resolviera todo, pero sí para que arbitrara los medios para que esas necesidades fueran satisfechas. Salud, educación, vivienda, trabajo, jubilaciones y pensiones. Y la Argentina llegó a tener, inclusive pese a los intentos destructivos de las dictaduras y del gobierno de Carlos Saúl Menem, gobierno ultraliberal, muy a la par de Carlos Salinas de Gortari en México, Argentina llegó a tener una estructura social muy importante que nunca pudo ser destruida. Esta es una nueva apuesta, hay que ver si sale, porque nunca salieron del todo. Esta es una nueva apuesta de los sectores, sobre todo financieros, los menos representativos de la economía, los más internacionalizados, de destruir por fin esta estructura social y el otro elemento, que es terminar con el poder de negociación sindical, que en la Argentina es importante también y tiene una tradición muy arraigada y muy sólida. Ese es otro de los objetivos, y Javier Milei, a diferencia de otros políticos, lo dice abiertamente. No es Él dice que esto es parte de atacar lo políticamente correcto. Y que entonces, si es políticamente correcto, entonces él habla de que la socialdemocracia es una forma de comunismo, de que efectivamente, como les comentaba antes, Lula es un comunista. Claro, si uno ve la coalición que encabeza Lula, de comunista no tiene nada, pero no importa, aunque por supuesto haya comunistas en la coalición. El vicepresidente de Lula es Geraldo Alckmin, que fue su contendiente o el contendiente de Dilma Rousseff en 2 elecciones y es un hombre de derecha o centro-derecha. Pero esa fue la sabiduría de Lula para poder no solo ganar, sino para poder gobernar un país tan complejo como Brasil. Milei engloba todo esto dentro de lo que es o lo políticamente correcto o el supuesto marxismo cultural. Marxistas hay muy pocos en realidad en la Argentina. Y, insisto, Eva Perón, que fue la que acuñó esa frase, no era marxista. Pero hay como un desafío por parte de Milei, a mí no me importa nada, digamos, es como romper con la tradición. Entonces se rompe con la tradición de los derechos humanos asentada y acendrada desde 1983, los últimos 40 años, y se rompe, como si fueran solo palabras, con la tradición de algo que en realidad no es un invento argentino. Viene del estado de bienestar de Franklin Delano Roosevelt, viene del keynesianismo. Bueno, la peor palabra que se le puede decir a Milei es Keynes. Milei tuvo escenas de brote, y lo digo literalmente, no lo estoy exagerando. Milei tuvo en debates escenas de brote al escuchar la palabra Keynes. Se puso a gritar en algunos programas de televisión, escuchando que alguien citaba a la economía, a John Maynard, al economista inglés. Y sobre lo otro que preguntaba, si efectivamente, después de promesas y después relativización de promesas. Entonces la promesa fue: voy a llamar una consulta popular para
terminar con la legalización del aborto, que es una de las cosas que hizo, a mi juicio, con mucho mérito el gobierno de Alberto Fernández. Es una lucha que venía desde hace mucho tiempo, tomó esa lucha y la encarnó en una ley que fue aprobada por el Parlamento, no solamente por el peronismo, también por sectores seculares y laicos del macrismo. Pues, si no, no hubiera podido ser aprobada esa ley, la ley de interrupción voluntaria del embarazo perdón, y la atención hospitalaria en esas situaciones. Prometió una consulta popular para terminar con el aborto legal, seguro y gratuito. Y después dijo que en realidad no era un tema que se discutiera ahora. Todo el último periodo de la campaña fue tratar de lavar, de ponerle un poco de detergente a los aspectos más horribles o más irritantes de su programa. No todos, algunos, ese fue uno. Veremos qué pasa. También en esto hay que tener en cuenta que la sociedad argentina está en un estado de estupor, pero que seguramente vencerá el estado de estupor y pasará al estado de oposición y acción. Y cuando me refiero a acción, no me refiero a acción directa, sino a la recuperación de una tradición muy argentina, que es la tradición de movilización callejera pacífica. Ya, pues Martín Granovsky, en verdad te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Cerraría nada más leyendo dos comentarios que hace Wilhelm, que pues parece ser que vive ahí en Buenos Aires, que dice: recién salí a la calle y noto los rictus revanchistas de la gente que votó a estos fachos impresentables. Y dice: la gente que los votó no sabe qué votó, insisten con falsos eslogans de libertad. Se trata de libertad financiera para los que más tienen. Los asalariados sentirán el ajuste brutal y la represión. En fin, son muchos comentarios también que agradecen ahí el análisis y la reflexión. Y pues como decíamos acá también cuando ganó Vicente Fox, una de las pesadillas que tuvimos acá en México, decían: bueno, pues se acabó la campaña, ya ganaste, pues es tiempo de cerrar la boca y empezar a medir lo que estás diciendo. Y una cosa es abrir la boca y otra cosa es gobernar. Así que vamos a ver también qué es lo que le depara también a este personaje y en qué va a acabar. Por lo pronto, pues les mandamos un fuerte abrazo solidario y seguimos al habla. Martín, gracias por tomarnos la llamada. Cuando ustedes quieran, y les mando un abrazo y muchísimas gracias por la solidaridad. Pero como pasa en fútbol, México es un país futbolero como la Argentina, los otros también juegan. Y entonces aquí hay un partido de Milei y un equipo de Milei y Villarruel, y hay otro equipo bastante fuerte del otro lado también que va a jugar, o vamos a jugar. Así es, esto no se ha terminado. Así es. Pues muchísimas gracias, Martín Granovsky, periodista, analista internacional y licenciado en Historia. Muchísimas gracias y en otro momento estaremos dándole lata. Gracias y buena tarde por allá en Argentina. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Pues interesante. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante el análisis. Sí, es vez primera que lo entrevistamos y en realidad sí, un maravilloso hallazgo. Sí, extraordinario, extraordinario. Y lo que dice que también conoce a Fernando Buenabad. Pues gracias en verdad al periodista argentino y como decimos, en verdad lo estaremos buscando en otro momento para seguir, porque decimos son 10 días, Ernesto, pero 10 días donde va a haber muchos movimientos, e insistimos, muchos movimientos económicos. Milei tendrá que tomar decisiones de todo lo que dijo, como tú decías ahorita, de todo lo que pues expresó en la campaña, qué tanto va a poder hacer realmente, ¿no? Que tanto esta parte, por ejemplo, de ceder la soberanía monetaria a Estados Unidos, si es que decide realmente el dolarizar la economía y desaparecer el Banco Central. Y como dice el periodista Martín Granovsky, también la otra parte juega, ¿se lo van a permitir, Ernesto? O sea, esa es otra situación importante que hay que ver cómo va a reaccionar. También los 11 millones
que votaron, los más de 11 millones que no votaron por él, Ernesto, y que también eso es algo importante. Por eso es la historia, pues no se acaba aquí con esto. No. Déjeme, de esas ironías, ¿no? Hay una persona que se llama Post Daddy, que nos está haciendo una donación de 200 pesos argentinos, creo, que le agradecemos muchísimo. Y dice, pesadilla la venimos viviendo hace más de 20 años con los delincuentes libres y los ciudadanos presos. Con mi ley se va a respetar la ley. Viva la libertad, carajo. Pues bueno, ojalá fuese como piensa. Pensamos que va a ser exactamente lo contrario. Ojalá estemos equivocados y usted tenga la razón. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, mi querida Violeta, pues estaremos dándole seguimiento a lo que sucede en Argentina. Un abrazo muy solidario, porque de verdad, y no es un asunto de militancias, pues no militamos con ningún partido, ni personaje, ni del gobierno actual, ni del entrante. Es únicamente que los años no pasan, se quedan, y cuando se tienen suficientes elementos, pues uno sabe que ahí se avecina una tormenta, y si piensan que ahorita están en una situación muy delicada, que lo están, pues lo que viene es tremendo. Pues sí, Ernesto, con este 142% de inflación, pues sí, es tremendo, pero como bien decía el periodista Martín, pues no se analizó qué es lo que originó, o estos 14 millones no analizaron qué es lo que originó esta inflación. Y bueno, pues qué bueno que lo recuerda todo este endeudamiento que hubo ya con el Fondo Monetario Internacional, que las cifras son 44,000 millones de dólares, ¿no? Y esta reconexión con el fondo, pues fue también parte de lo que originó y este proceso inflacionario tan alto, es el cuarto más alto de todo el mundo, Ernesto, y bueno, pues eso también es lo que está llevando al triunfo a Milei, pero sin ser, insistimos, críticos y autocríticos de quién lo originó y cómo se originó, Ernesto.